Alertábamos del zonal de soporte en varios índices de bolsa, tanto en el IBEX como en el SP 500 como en el Dow Jones. Y en el caso del Dow Jones comentábamos que desde este nivel de soporte se podía llegar a alcanzar el zonal de resistencia, los 4.035 puntos, y por supuesto que la superación, pues como ya solemos comentar, llevaría a atacar el origen del movimiento o el zonal de resistencia de medio plazo que venimos barajando en el SP 500. No tenemos superación del zonal de resistencia, de hecho volvió a pararse en los 4.100 puntos el SP 500. Le pedimos cierres diarios por encima de los 4.126 de cara a atacar incluso entornos de los 4.213 puntos para el SP 500, pero bueno, pues en la sesión de ayer volatilidad, y espero más para la sesión de hoy, puesto que bueno, pues el discurso de Powell y demás probablemente haga ver movimiento en las bolsas. Importante, interesante. He visto además bueno, pues el vídeo de José Luis Cava también hablando de niveles de soporte y resistencia para el SP 500. A mi ver, el zonal de soporte ahora mismo está en entornos de los 3.984 puntos. No me gustaría ver cierres por debajo de los 3.980, puesto que me alertaría de nuevamente la visita a estos orígenes, a este zonal de los 3.918 puntos. Y recordad que además bueno, pues los mínimos están en entornos de los 3.905. Me ha llamado la atención que comenta el zonal de los 4.010. Yo personalmente, puesto que no tengo cierres, porque sí, ayer se veía el ataque a la resistencia, pero los cierres diarios quedaron por debajo de la resistencia. Entonces, analizando lo que es este último movimiento en el SP 500, fijaros que bueno, pues yo más bien no detallaría los 4.010, ojo con ver superar los 4.010 y que el precio se detenga en este zonal, en entornos de los 4.032, 4.037 puntos. Es justamente la resistencia que ayer alertábamos, con lo cual peligroso que el SP 500 sí lance un rebote hacia estos niveles y después gire a la baja rompiendo el soporte. Mientras esté por este zonal, a mi ver es movimiento lateral, hay que pedirle superación de esta resistencia, y es más, yo no confiaría ahora mientras en gráfico horario no vea cierres por encima de los 4.061 puntos para el SP 500. Por citar también, puesto que ayer, y además aquí vamos a ver mejor el gráfico horario, ayer alertaba de lo mismo, es decir, comentaba que el soporte estaba funcionando, que estaba apareciendo el rebote. Fijaros que estamos hablando bueno, pues de un rebote desde los 33.400 hasta los 34.400, por ejemplo. Estamos hablando de un rebote de 1.000 puntos en el Dow Jones desde el soporte que nosotros os planteábamos en los anteriores vídeos. La verdad que, bueno, pues no entiendo el número de visualizaciones y visitas en YouTube, pero es lo que hay. Soporte interesante, superaba el nivel de resistencia y además dejaba cierres para atacar nuevamente el origen del movimiento. Nos ha dejado además un máximo inmediato, pero nuevamente no hay cierres por encima del nivel de resistencia, y ahí volvía a aparecer la presión bajista. En el caso del Dow Jones es que tenemos una onda muy similar, entonces nos vale prácticamente esta, pero bueno, voy a ponerla así para que la veamos en movimiento alcista, y justamente rebotando en el 61.8 y zonal de la media de 55 sesiones. Interesante que no rompa este nivel en cierres, cierres por debajo de los 3.860 me alertarían incluso nuevamente de la caída al origen. En el caso del Dow Jones, zonal de resistencia de cortísimo plazo, pienso que la superación de los 34.220 puntos llevaría al Dow Jones a atacar los 34.400, y la superación de este nivel ya sí que me estaría invitando incluso a mirar niveles superiores. Si no se ven mínimos, de hecho, podríamos incluso coger esta primera onda al alza, este movimiento que tenemos aquí, proyectarlo a ese nivel, ya digo, si no se pierde este soporte, y fijaros que nos vuelve a dar un objetivo en entorno de los 34.710, prácticamente los máximos, y por encima ya nos apunta a los 35.220, 35.300 puntos en el Dow Jones. Vistos estos índices, en el IBEX hemos visto niveles recientemente, pero bueno, pues habéis pedido varias acciones. Quiero comenzar primero con Alibaba, porque sí, marcábamos un nivel de soporte y ayer en Twitter de hecho hacía repercusión a ese nivel, porque este zonal de los 58 dólares en Alibaba, fijaros que se marcaba un objetivo en entornos de los 84 dólares, zonal de resistencia, y os decíamos que la superación incluso podía llevar a atacar en tornos de los 99 dólares. Bueno, se han atacado en tornos de los 94,35, más de un 60% de rebote desde el soporte que nosotros os planteábamos, y ya os decíamos que se podía mantener la posición mientras no se perdieran cierres los entornos de los 72,30 dólares.
Por el momento mantiene el movimiento al alza. Cosas que no me gustan, bueno, pues si cogemos esta primera onda y la proyectamos a este zonal de descanso, fijaros que nos está marcando un objetivo en entornos de los $102. Entonces hay que pedirle fuerza, hay que pedirle superar este zonal. Tiene cierres incluso diarios, vamos a ver el gráfico diario, porque tiene incluso cierres diarios por encima del zonal de resistencia. Con lo cual, a mi ver y a mi entender, todo me apunta que el precio de Alibaba puede incluso atacar este zonal. Pero recalcar que en el medio plazo Alibaba, las acciones de Baba siguen siendo bajistas mientras no veamos cierres por encima de este zonal de los $107. Ahora lo lógico tras atacar este zonal es que ataque el entorno de los 99,80, es el 61,8 de los retrocesos, está aquí la curva de media, antiguo máximo, con lo cual es un zonal complicado. Pero insisto, aunque veamos movimiento al alza, precaución mientras no veamos ahora superar este zonal de los $106,37. Por adaptar o por actualizar niveles de soporte, si quisiéramos un soporte de cortísimo plazo, yo me fijaría justo en ese zonal que ha respetado la cotización, en torno de los 87,3, 86,3, es el 38 de los retrocesos, y a la vez, cogiendo lo que es todo el impulso, me fijaría en este zonal 81,02, mantengo este soporte en los 71,40 y por encima los $81 en la cotización de Alibaba como soporte de corto plazo para el precio de las acciones de Alibaba. A la vez, bueno, pues otra de las acciones que me ha llamado la atención por el análisis que hacíamos hace tiempo, porque, bueno, pues marcábamos este como zonal de resistencia. Por supuesto, yo en el momento de marcar este zonal de objetivo y resistencia, yo no sabía que eso iba a ser un techo tan fuerte, pero sí que decíamos que la pérdida de este zonal de los $156 podía llevar a las acciones de Apple a caer en torno de los $131. Muchos me llamaron locos y, hombre, va a caer hasta ahí el precio de Apple, ya puedes esperar sentado y demás. Bueno, pues no solo cae a este nivel, sino que fijaros, el soporte que marcábamos en torno entre los 129 y los $133, fijaros cómo la cotización de Apple ahí lanzaba un nuevo impulso para atacar nuevamente ese zonal de origen. Interesante, bueno, pues que se siga respetando este nivel de soporte, por supuesto. Tiene incluso ruptura del nivel de resistencia que yo habría planteado, porque si cogiéramos todo este impulso ha cerrado incluso por encima de estos $161, y en el movimiento actual, cosas que no me gustaría ver, por supuesto, romper ese nivel de soporte que hemos planteado, y quiero plantear, bueno, pues una proyección de onda, es decir, si nosotros cogemos todo este impulso como un movimiento al alza y aquí está desarrollando otro nuevo movimiento a la baja, prestaría atención a este zonal de los 123,40 como posible zonal de ataque, como posible zonal especulativo, si se pierden los mínimos del soporte y ahí quiere impulsar. Cortísimo plazo, resistencia que yo me plantearía, vamos a coger este mismo FIBO en las acciones de Apple, y bueno, pues tenemos ataque al 38,2 e incluso al 50% de los retrocesos. Más que nada, yo en el momento actual mantendría la cautela mientras no vea superar en cierres este zonal nuevamente de los $159, $161 en las acciones de Apple. Cambiamos a bolsa española y las acciones de IAG por el momento respetando el nivel de soporte, ese zonal de los 1,48 sigue vivo. Mientras se mantenga por encima de este nivel, ya digo que la predisposición debería ser alcista de cara a atacar incluso ese zonal de los 1,73, 1,75, que como hemos comentado es el zonal a batir. Puede estar aquí haciendo una doble onda a la baja, puede querer retestear este nivel de soporte, incluso visitar entornos de los 1,45, 1,46. Vamos a ampliar ese soporte por el movimiento que tenemos a la baja, es decir, por la posible proyección en doble onda, aquí una onda A, descanso, y la onda B que podría llevarle, ya digo, a marcar incluso en torno de los 1,46, 1,45. Vamos a ver la media de 55 sesiones si también quiere mandar sobre el precio de las acciones de IAG, pero por el momento predisposición alcista mientras se mantenga por encima de los niveles de soporte. Laboratorios Robi, fuerte castigo en bolsa, perdía ese zonal de los 40 euros por título, y sí, por proyección es verdad que, bueno, pues nos aparecía incluso en tornos de los 41, $39. Tiene ahí esa mecha de descarga. Voy a plantear este como un mínimo, digamos, fuerte. Vamos a ver si quiere aparecer el rebote,
pero precaución mientras no veamos superar en un primer momento este zonal del 38,2. Ese puede ser el objetivo al rebote que estamos viendo en torno de los 42 euros por título, pero ya digo, mientras no vea superar este nivel e incluso verle superar este máximo y este 61,8, precaución en las acciones de Robi porque la tendencia principal es bajista. A la vez habíais pedido las acciones de técnicas reunidas. Impresionante, bueno, pues la caída, y quiero detallar porque cuando se veía el ataque a este zonal de los 6,56 os detallaba que yo tenía esta proyección en verde, la veis aquí. Hablábamos de entornos entre los 4,90 y los 5,60, ya decía, o 5,70, ya os decía que era un nivel amplio, pero justamente ahí aparecía el rebote, rompía resistencia del 38,2 y del 61,8 y por el momento atacando el zonal de origen y el zonal de antigua resistencia. Vamos a adaptar esta resistencia, ¿por qué? Porque ya nos dejó unos nuevos máximos y ya sabéis que cuando tenemos nuevos máximos vigilamos las velas, con lo cual atacando la resistencia por el momento no hay ruptura, pero bueno, pues ojo a la superación porque bueno, pues tiene aquí una figura quizás de hombro, cabeza, hombro, no sabemos invertido, una figura quizás de taza con asa, entonces bueno, pues la superación de los 10,20 sí que me alertaría de un movimiento al alza mayor, de un movimiento al alza fuerte. Posible parada también en los 10,80, es el siguiente de los niveles de objetivo de cortísimo plazo si vemos ruptura de resistencia, y en el corto plazo pues nivel de soporte, justamente el mismo nivel de antigua resistencia. Este es el zonal de soporte en tornos entre los 8,20 y los 8,43 para las acciones de técnicas reunidas. Farmamar, detallar que apareció el rebote en el nivel de soporte que planteábamos. Os voy a poner el gráfico horario para que lo veáis, porque planteábamos este como zonal de soporte, no ayer ni antes de ayer, no, lo veníamos, lo habíamos planteado, ese nivel lo habíamos planteado cuando veíamos el ataque a resistencia. Os decíamos que el precio de Farmamar podía caer. Quien confió en esa resistencia, pues un movimiento a la baja del 12%, 13%, y justamente rebotando en el nivel de soporte. Zonal de resistencia que yo le pediría ahora a Farmamar batir, pues si cogemos toda esta onda a la baja, todo este movimiento que tenemos aquí, fijaros que justamente están los 65,69, nos ha dejado ahí una mecha, con lo cual este antiguo soporte es ahora el nivel de resistencia a batir por las acciones de Farmamar. Cierres por encima de los 66,08 me alertarían del ataque incluso a entornos de los 67,90, pero muchas posibilidades incluso de atacar la zona de curva de media en entornos de los 70,02 euros para la cotización de Farmamar. Otra de las acciones que hemos venido siguiendo, que alertábamos del posible movimiento al alza y que os lo voy a poner en gráfico diario porque el movimiento además es extenso, son las acciones de SACIR. Os habíamos planteado este primer nivel de soporte, los 2,28, se perdía en cierres y os decíamos que este era un soporte clave, que aquí podía aparecer el rebote, y fijaros el impulso que habíamos incluso proyectado ondas y marcado un objetivo en los 2,53. Impresionante el movimiento, os saco la regla para que lo veáis, porque desde el nivel de soporte hasta este primer objetivo un 19% y hasta este zonal un 23,73. Cuando se ve rupturas de resistencia siempre os digo que se puede mantener parte de la posición, y ahora mismo atacando ese zonal de resistencia antigua, zonal que el precio debe batir si quiere incluso despejar el camino alcista hacia entornos de los 3,19 euros. Pero por el momento detenido en este zonal de resistencia, SACIR debe romper este nivel, hay que pedirle cierres ya incluso por encima de los 2,72 para confiar en el nuevo movimiento al alza. A la vez, soportes que yo barajaría, pues vamos a coger este mismo FIBO que tenemos aquí, el FIBO en el que habíamos proyectado la onda bajista, y fijaros que ahora el soporte cae prácticamente en la media de 55 sesiones en tornos de los 2,46 euros por título de SACIR. Volvemos con bolsa americana y las acciones de Tesla. Tengo un posible objetivo y un nivel especulativo en entornos entre los 135 y los 132. Zonal de quizás posible soporte, proyección bajista de toda la onda. Fijaros cómo funcionaron, porque sí, hemos tenido que ajustar tras el split, pero fijaros cómo funcionó el nivel de resistencia, justo en ese zonal no conseguía batirlo en cierres, y si cogemos esta onda a la baja y la proyectamos a ese nivel, de ahí me estoy sacando esa proyección en los 135 dólares. De hecho, esta onda, fijaros que es exacta a esta, es decir, lleva dos movimientos similares. Si da un tercer movimiento similar, apuntaría a este zonal de los 135 dólares. No obstante, por calcular resistencias de corto plazo, si el movimiento quiere coger fuerza, hay que pedirle a Tesla superación de los 217 dólares. Mientras no supere este nivel, la predisposición de corto plazo debe ser bajista. De hecho, incluso si nos fijamos en
nada, no merece la pena. Pero bueno, quizás la superación de los $186 en Tesla me esté alertando de ese posible movimiento hacia los $217, zonal de resistencia de corto plazo y zonal que las acciones deben batir si quiere, digamos, cambiar este sesgo bajista que muestran. Por el momento, ya digo, posible objetivo en entornos de los $135 y zonal especulativo ahí, zonal interesante si no se ven cierres diarios por debajo de este nivel en las acciones de Tesla. Y otra de las acciones que nos habíais solicitado, Amazon, pues sí, rompió incluso el primero de los niveles de resistencia, pero se detenía justamente en el 50% de los retrocesos, zonal de la media de 133 sesiones, esa media amarilla que veis ahí, impresionante, sí, cómo funcionan estas medias, y justo desde ese nivel, bueno, pues lanzando un nuevo movimiento a la baja. Tiene proyecciones feas y de hecho, bueno, pues esta caída a los $85 nosotros ya os lo habíamos alertado que era un zonal de proyección, era, bueno, pues una proyección de esta primera onda al alza y, bueno, pues tras ver ese movimiento lo que no me gustaría es, bueno, que quiera lanzar una onda similar a esta, es decir, si cogemos todo este movimiento y lo proyectamos a este nivel, fijaros que justo en el 61.8 es donde está tratando de restablecer la tendencia alcista, pero bueno, pues la pérdida de ese nivel en cierres, perder los mínimos cierres por debajo de estos, vamos a decir, los 83,20, me alertarían incluso de un movimiento a los $58 que ya habíamos comentado anteriormente. No obstante, que hay que pedirle ahora, bueno, pues si el impulso quiere coger fuerza, hay que pedirle ruptura de resistencias a las acciones de Amazon. Y mientras no veamos cierres por encima de este zonal, que puede ser el objetivo al rebote que estamos viendo mientras se respeten mínimos, mientras no veamos superación de los $110 en Amazon, la predisposición debe ser bajista o, dicho de otra manera, la tendencia en el corto plazo es bajista para las acciones de Amazon. Y ahora sí, hasta aquí estos niveles, hasta aquí, bueno, pues los análisis del canal oculto y ocultado por YouTube. Es imposible aparecer en búsquedas, es imposible encontrar estos vídeos. 39.000 suscriptores y 400 visitas a los vídeos, ya me explicaréis cómo va eso. Ellos dicen que funcionan las notificaciones, a mi entender no es así y esto pues ya va cansando. Haz lo que quieras, si quieres darle al me gusta al vídeo, si quieres dejar un comentario, desuscríbete, es decir, quita la suscripción porque yo creo que tenía más visitas cuando no tenía suscriptores que teniéndolos. Entonces haz lo que quieras, pero hasta aquí los niveles y hasta aquí mi análisis. Suerte con tus inversiones, debes tener siempre tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir y hasta próximos vídeos si es que los hay.